Hay oraciones que no buscan cambiar a Dios, sino que el corazón humano sea transformado. Cuando una persona persevera y con humildad permanece ante el Señor, sus deseos se van purificando, de la exigencia al abandono confiado, de pedir escapar de la prueba a pedir la fuerza suficiente para atravesarla. Precisamente en ese proceso, la oración se convierte en el camino que conduce a una fe firme y a la verdadera paz. Hermanos y hermanas queridos, cuando los creyentes se reúnen para orar, es el mismo Dios quien abre un camino de regreso a su corazón. El Evangelio nos narra una historia tan conocida como siempre nueva. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie, y había una viuda que acudía cada día a suplicarle justicia. El juez la rechazó muchas veces, pero como ella no dejaba de insistir, terminó por atenderla. Jesús nos invita a escuchar y comprender que si un hombre injusto puede conmoverse por la constancia, con mayor razón Dios, el Padre misericordioso, ¿no escuchará a quienes claman a Él día y noche? La palabra nos enseña hoy dos rasgos que no pueden faltar en una oración sólida: la perseverancia y la humildad. Perseverancia como el latido del corazón que no puede detenerse, humildad como el brazo levantado del Hijo que sabe que necesita al Padre. A veces el creyente pide, luego se cansa y se desanima porque no ve resultados. Pero precisamente en el silencio de la espera, la fe se ejercita, la esperanza se purifica y el corazón reaprende el lenguaje del abandono confiado. La viuda sigue llamando, no porque confíe en su propia fuerza, sino porque cree que al final la justicia pertenece a Dios. Dejemos que el alma se plante ante Dios como un peregrino que, aunque con los pies cansados, sigue caminando, sabiendo que la meta no es una puerta fría, sino el corazón del Padre. Puede haber momentos en que el discípulo le diga al Señor, como queja: he pedido mucho y no he recibido. Dios no nos reprocha esa queja, solo nos invita con suavidad a no dejar de orar y a no desanimarnos. Como la lluvia que empapa la tierra no tras un solo chaparrón, sino tras muchos, la oración constante penetra el corazón y ablanda las durezas del miedo, del amor propio y de los cálculos interesados. La perseverancia exige tiempo y la humildad exige verdad. Humildad es saber quién es Dios y quién es la criatura. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Él es el Señor y nosotros siervos. Él es el Padre y nosotros hijos. La distancia entre Dios y nosotros es infinita, pero su misericordia la colma. Quien ora con humildad no intenta arrastrar a Dios hacia abajo, sino dejarse elevar por Él. La humildad no es denigrarse, sino ocupar el lugar justo de quien es amado, reconociendo que necesita ser salvado, guiado y corregido. Perseverancia y humildad son inseparables. Si hay perseverancia sin humildad, la oración se vuelve exigencia. Si hay humildad sin perseverancia, la oración cae en el desaliento. Como dos alas de un mismo pájaro, perseverancia y humildad elevan la oración y la hacen superar las nubes de la prueba. Podemos recordar a Santa Mónica, que año tras año oró por la conversión de su hijo. En ella la constancia no fue terquedad, sino la voz de un amor confiado. Y la humildad no fue debilidad, sino la fuerza de quien sabe arrodillarse ante Dios. El primer paso de toda súplica es volver al corazón verdadero. Atrevámonos a hablar con Dios de nuestros miedos, de nuestras heridas, de las rupturas en la familia y en el matrimonio, de la juventud de nuestros hijos, de las cargas de la vejez y la enfermedad,
Digámosle que necesitamos el valor para perdonar, la paciencia para seguir adelante, la sabiduría para elegir el bien en medio de la agitación de la era digital. Cuando uno reconoce su propia indigencia, la oración se vuelve el grito del sediento y Dios el agua fresca. El paso siguiente es dejar que la palabra ilumine lo que pedimos. No todo lo que deseamos es provechoso para la salvación. Hay cosas hermosas a la vista que no conducen a la vida eterna. Por eso, perseverar no es solo repetir peticiones, sino mantenerse firme en la búsqueda de la voluntad de Dios. Y la humildad no es solo admitir la pequeñez propia, sino estar dispuesto a que Dios rehaga nuestros deseos. Tal vez al principio pedimos que quite una prueba, y con el tiempo descubrimos que nos da la fuerza para llevar esa cruz con Él. Tal vez al principio pedimos que cambien los demás y poco a poco entendemos que Él nos invita a cambiar nosotros. El último paso es poner toda la confianza en Dios. Jesús dejó caer una pregunta que toca el fondo del corazón. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No es para condenar, sino para encender una llama. La fe es la razón por la que no dejamos de orar, y la oración es el aliento que hace crecer la fe. Cuando la fe está viva, la oración deja de ser una llave para abrir el almacén de dones pasajeros y se convierte en el camino que abre el corazón a Dios mismo. Él viene no siempre con milagros espectaculares, sino con una paz cálida, una fuerza suave y una firmeza discreta en medio de la tormenta. Hermanos y hermanas queridos, si en algún momento el creyente se siente cansado de esperar, recuerde los pasos pequeños y constantes de la viuda. Recuerde que el Padre del cielo no se duerme ante el clamor de sus hijos. Recuerde que cada oración ofrecida, aunque sea como un grano de polvo, es acogida en su inmensa misericordia. Perseveren y sean humildes. Y precisamente en el acto de orar, Dios va edificando en silencio a cada uno como criatura nueva, capaz de amar más, esperar más y confiar más. Ese es el mayor premio y el milagro más profundo que la oración obra en el alma. Hay una pregunta muy cercana y a la vez muy seria que debemos plantearnos: ¿qué debe pedir cada uno? La respuesta del Evangelio es clara y amable: pedir aquello que sea provechoso para la salvación, para el alma y para la familia de cada uno. No todo lo que deseamos es lo que debemos tener. No toda puerta que tocamos es la puerta que Dios quiere abrir. Hay cosas brillantes que nos alejan de Dios y hay cosas arduas que acercan el alma a Él. Cuando pedimos lo que es útil para la salvación, el creyente consiente en que Dios sea el fin supremo y todos los demás deseos se vuelvan medios que conduzcan el alma hacia Él. Por eso, la perseverancia no busca forzar a Dios a cambiar su designio, sino moldear el corazón humano según su voluntad. Dios no cambia, pero nuestro corazón necesita ser trabajado. ¿Cuántas veces el discípulo comienza su oración con una intención muy concreta y poco a poco descubre que lo realmente necesario es otra cosa? Pasar de pedir éxito a pedir fidelidad, de pedir el fin del sufrimiento a pedir la gracia de llevar la cruz con Jesús, de pedir que cambie el otro a pedir la conversión de uno mismo. El llamar con frecuencia y buscar con constancia purifica los deseos como el oro en el fuego, para que sean más luminosos, más ligeros y más transparentes. La humildad es la llave de esa transformación. No es reprocharse sin medida, sino situar el alma en la verdad. Necesitamos a Dios, dependemos de Él y no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Un padre o una madre preocupados porque la familia tambalea, un matrimonio cansado por malentendidos prolongados,
un joven que lucha ante la tentación y la incertidumbre del futuro, o un anciano que se desvela en la noche por la enfermedad, todos pueden decir con sencillez: Señor, ten piedad y ayúdame. Esa frase repetida con fe abre un camino nuevo, no porque las palabras tengan poder por sí mismas, sino porque la fe firme pone el peso de la vida sobre los hombros del Señor. Pero para pedir lo que conviene, el creyente necesita luz. Esa luz llega por la palabra de Dios, por los sacramentos, por la dirección espiritual y por la voz de la conciencia alimentada en el silencio de la oración. Al comienzo, el discípulo puede no saber qué pedir ni cómo pedirlo. El Espíritu Santo es enviado para orar en el corazón, para enseñarnos a llamar Padre con intimidad reverente. Dejémonos guiar por Él, para que cada día podamos evaluar sueños, planes y proyectos bajo la mirada de Dios. Entonces, poco a poco lo necesario se hará evidente: la gracia de perdonar, la limpieza de pecados obstinados, la liberación del orgullo, la sanación de rupturas de larga data, la valentía de vivir con rectitud en el trabajo, la fidelidad a la oración en medio de una agenda apretada. Y como enseña el Señor, quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abre. Pero hay una condición silenciosa y muy clara: pedir con fe. La fe no es solo asentir a una verdad, sino entregarse a aquel a quien el alma invoca. Precisamente porque creemos, perseveramos. Precisamente porque creemos, somos humildes. Cuando la fe se apaga, la oración se enfría. Cuando abandonamos la oración, la fe se extingue. Así, para mantener encendida la llama de la fe, el creyente ha de sostener el aliento de la oración. 1 minuto de acción de gracias antes de la comida, una decena del rosario en el autobús, un susurro antes de firmar una decisión importante, una hora de adoración eucarística el fin de semana. Todo ello teje una red de gracia que sostiene la vida. Esa perseverancia transformará nuestra mirada. Seremos menos rápidos para concluir que Dios calla. Habrá menos impaciencia porque la puerta aún no se abre. Aprenderemos a leer los pequeños signos de Dios en un día cualquiera. Un encuentro que sana, un pensamiento de paz en medio de la ansiedad, un gesto de paciencia que vence el hábito del enojo, una valentía para decir la verdad sin herir al otro. Estos son frutos de una oración firme y humilde. Entonces, la pregunta de Jesús sobre la fe ya no nos asusta, sino que despierta una respuesta: Señor, creo, aumenta mi fe. Con corazón de hijos, el creyente aprende también a pedir por los demás aquello que es provechoso para la salvación. Pedir que los hijos amen la verdad y se alejen del mal aunque sea atractivo. Pedir para los matrimonios la gracia de la fidelidad en medio de las pruebas y tentaciones. Pedir para los enfermos la gracia de sobrellevar con paz y esperanza. Pedir para quien trabaja en ambientes competitivos una conciencia recta. Pedir para los abatidos la alegría pascual. Cada súplica puesta en manos de Dios se vuelve semilla sembrada en su campo, y a su tiempo el Señor hará brotar espigas doradas. Además, la humildad enseña a dar gracias. No solo pedir, sino reconocer y agradecer las gracias ya recibidas. Dar gracias por un día vivido en paz, por un malentendido superado, por un pecado perdonado, por una carga que de pronto se aligera. La acción de gracias ensancha el corazón y nos ayuda a pedir cosas más convenientes. Y en el ritmo de la vida de la iglesia aprendemos a apoyarnos en la intercesión de la Virgen María, la Madre que nos conduce a Jesús,
que nos enseña a guardar las cosas de Dios en el corazón y a meditarlas con perseverancia, no para sustituir la confianza puesta en Dios, sino para ser sostenidos en el camino del abandono confiado. Si alguien dejó la oración o siente que su fe se ha enfriado, que no tema volver. Un susurro basta para recomenzar. La señal de la cruz basta para abrir la puerta. Luego, poco a poco, con humildad y perseverancia, el creyente verá suceder lo maravilloso. No todo cambia por fuera de inmediato, pero el corazón por dentro se renueva. Y cuando el corazón se renueva, cambia también la manera de vivir, de amar, de soportar y de esperar. Este es el signo de la salvación que germina en medio de la vida cotidiana. Hermanos y hermanas queridos, desde el crisol de la oración perseverante y humilde, cada uno entra en un ritmo muy concreto de la iglesia. Construir juntos un espacio de comunión donde la fe sea alimentada, crezca y resplandezca. La tradición de la piedad popular ha regalado a la humanidad recorridos de oración durante varios días seguidos como una etapa de entrenamiento del corazón. Cuando la comunidad persevera unida a lo largo de 9 días consecutivos, cada persona aprende la constancia no solo en las palabras, sino en el ritmo de vida. Aprende la sencillez no solo en los labios, sino en las elecciones cotidianas. La Madre bienaventurada, llamada la que concede gracias, quiere recordarnos que muchas gracias esperan ser recibidas, pero a veces no las pedimos o no abrimos el corazón para acogerlas. Los rayos que brotan de sus manos son una hermosa imagen de esas gracias humildes y suaves, pero constantes, que se derraman en la vida de quien sabe confiar. Mirando un camino de 9 días, lo valioso no es el ritual complicado, sino la disciplina del amor. El discípulo organiza activamente su tiempo, acuerda una hora fija y un marco espiritual común, para que, aunque cada familia tenga su situación, todos respiren al unísono la misma fe. Se invita a los familiares, a los compañeros de trabajo y a los amigos. Se abre la puerta del hogar para que la palabra de Dios tenga un lugar. Se abre la puerta del corazón para que la gracia de Dios tenga un camino. En la era digital, un pequeño grupo en una aplicación de mensajería puede convertirse en un cenáculo en miniatura, donde cada uno comparte una intención, un versículo que lo ha tocado o un breve testimonio de la acción de Dios. Así, los que están lejos se sienten cerca, los débiles se ven sostenidos, los desanimados son levantados por una palabra de aliento suave. Puede surgir el temor a la falta de tiempo, a las agendas superpuestas o a los enredos familiares. Justamente por eso, el camino de 9 días es aún más valioso, porque allí aprendemos a poner a Dios en el primer lugar, a recortar hábitos que devoran el tiempo sin dar fruto, a reservar un breve espacio de silencio fiel y constante para escuchar la voz de Dios en lo hondo del alma. Allí también aprendemos a detenernos en medio del torbellino, a escuchar al prójimo, a compartir la responsabilidad del hogar. Un novenario vivido con sencillez y sin ostentación irá forjando para toda la familia un hábito sano, un versículo antes de comer, una palabra de gratitud al final del día, una renuncia por pura caridad en medio de un desacuerdo, una decisión honesta en medio de un mundo lleno de tentaciones. Se nos invita a ampliar la mirada. Un novenario no es solo una cadena de días para pedir gracias personales, sino una oportunidad para abrir el corazón a la misión. Podemos pensar en el vecino solitario, en el amigo que atraviesa una crisis,
en el familiar que se alejó de la iglesia, la invitación a un camino breve puede ser un puente sin presiones ni exigencias, solo un mensaje suave. Aquí hay una comunidad de hermanos, aquí hay palabra que trae paz, aquí hay una madre que consuela. En cada encuentro, alguien proclama un pasaje del Evangelio. Alguien cuenta un pequeño cambio que ha notado. Alguien comparte que aprendió a ser más paciente con sus hijos. Alguien reconoce que se enfada menos al conducir. Lo que parece menudo es, en realidad, un signo fuerte de la gracia de Dios que renueva silenciosamente. Hace falta también delicadeza para que el camino se mantenga limpio y sereno. La comunidad no corre detrás de los números, no contabiliza quién reza más y no convierte la piedad en competencia. Elegimos un lenguaje que anima, respetamos el ritmo de cada uno y somos pacientes con quien va más despacio. Sabemos consolar al que faltó algún día, animarlo a continuar y recordarle que lo esencial es la fidelidad perseverante, no la perfección sin grietas. Guardamos la verdad del Evangelio en nuestro modo de compartir, sin sensacionalismo, sin atribuir a Dios lo que no ha dicho, sin convertir la devoción en instrumento de división. Todo se ordena a la caridad. El camino de 9 días es también ocasión para aprender a discernir lo que realmente aprovecha la salvación. Cada uno puede anotar los movimientos del alma, qué me inquieta y qué me da paz, cuáles son deseos puros y cuáles ansias pasajeras, qué estoy pidiendo y a qué me invita la palabra. Así, día tras día, el discípulo descubre el trayecto de la gracia, un rencor que se suelta, una decisión justa aunque cueste, una petición de perdón valiente, una planificación económica reorganizada con mayor rectitud y generosidad, un hábito de consumo moderado para dejar espacio al estudio y al servicio. Dios reajusta nuestros deseos con la maestría de un artesano, paciente, minucioso, sin quebrar la caña cascada. Conviene atender a historias concretas. Una madre exhausta por sostener el hogar y trabajar fuera puede encontrar en el novenario un lugar para recuperar el aliento, dejar por un momento la carga y recibir nueva fuerza. Un padre inquieto por la inestabilidad laboral será acompañado por la comunidad no solo con palabras, sino con ayudas concretas. Un joven desorientado en las redes sociales hallará en el grupo pequeño un ámbito donde ser escuchado y recibir luz para discernir. Un anciano que vive solo descubrirá que cada llamada, cada visita y cada saludo es un signo de humanidad que refleja el amor de Dios. Vivid así. La oración deja de ser un acto aislado y se convierte en el corazón que late para todo el cuerpo. No olvidemos que muchos rayos de gracia llegan con rostro sencillo. Un amanecer en el que nos levantamos un poco antes para leer la Escritura. Una decisión de dejar pasar un comentario hiriente. Una pequeña suma destinada a alguien necesitado. Una noche sin pantallas para escuchar a los hijos. Una reconciliación después de años de silencio. Todo es gracia. No hace ruido, pero se acumula. Ablanda la tierra del corazón para que la palabra penetre más y la paz permanezca más tiempo. Y es precisamente esa cadena de gestos pequeños la que va forjando un estilo de vida nuevo: sobriedad, fidelidad, mansedumbre y constancia. De ese estilo de vida brota una fe más madura, y con una fe madura la comunidad crece en responsabilidad social, vivir con justicia en el trabajo, respetar la verdad en la comunicación, defender la dignidad de los más frágiles,
cuidar de los enfermos y de los pobres. Estas opciones son la voz visible de una oración invisible. Quien se encuentra con el creyente percibe una paz firme, no porque hayan desaparecido las dificultades, sino porque en medio de ellas cada uno sabe a quién pertenece. Entonces, la pregunta de Jesús sobre la fe deja de ser una advertencia lejana para convertirse en un recordatorio cotidiano que nos renueva, mantener la llama encendida, alimentarla y compartirla. Y cuando el novenario concluya, lo más importante no será cuánto hemos hecho, sino cuánto hemos permitido que Dios haga en nosotros. Si una persona se vuelve un poco más paciente, más mansa, más íntegra y más comprensiva, eso ya es un milagro. Si en la familia hay menos tensión y discusiones y más gratitud y perdón, eso ya es un milagro. Si la comunidad abre más los brazos a los débiles, eso ya es un milagro. Esos milagros pequeños pero constantes y concretos son la respuesta a la pregunta. La fe permanece en la tierra porque permanece en los corazones que saben perseverar en la oración, abrirse con humildad y caminar juntos. Amén